No vamos nosotros a caer en ninguna provocación, vamos a actuar con prudencia, con respeto. Muy buenas noches, amigos y amigas del Canal 14, qué gusto volverlos a saludar en esta transmisión especial del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano. ¿Y por qué digo especial? Estamos a unas cuantas horas de que inicien las negociaciones de las delegaciones de México y de los Estados Unidos para resolver un tema crucial que va a impactar en el corto, mediano y largo plazo. Es el comercio entre nuestras dos naciones, que llegó a un punto crítico después de la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer a partir de lunes, si no se llega a un acuerdo a partir de mañana, el 5% en los aranceles de todos los productos que México exporta a los Estados Unidos. De esta forma, iniciamos una etapa compleja en nuestras relaciones bilaterales. Por supuesto, no es nuevo esta etapa del comercio bilateral. Todo empezó en 1994 con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio. Han pasado varias etapas. El año pasado comenzó la renegociación del famoso Tratado de Libre Comercio, una modernización del tratado con el TEMEC, que en estos momentos prácticamente se encuentra en los diversos congresos de los países que lo conforman, es decir, Canadá, Estados Unidos y México. Pero no solo eso se va a discutir. Varios aspectos en el ámbito político, social y económico también van a tener que ver a partir de mañana en estas negociaciones de máximo nivel entre ambos países. Hoy tenemos una mesa de lujo, estos invitados que nos acompañan el día de hoy, para poder precisamente dialogar, profundizar y en qué circunstancias se encuentra México. Permítame presentarlo. Se encuentra con nosotros de este lado de la sala el doctor Adolfo Laborde Carranco. Él es especialista en relaciones económicas y cooperación internacional y también profesor de la Universidad Anáhuac. Doctor, gracias. Muy buenas noches. Gracias Omar, por acompañarnos. Gracias. También se encuentra con nosotros el maestro Agustín Barrios Gómez. Él es consejero del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Gracias por acompañarnos, un placer. Gracias, Omar. De este lado de la sala se encuentra con nosotros Juan Carlos. Primero introduzco al ingeniero Luis Rosano. Él es empresario del sector automotriz, miembro del cuarto de junto que precisamente se dieron a cabo en las negociaciones del TEMEC hace apenas unos meses. Una importante industria que también va a tener que ver a partir de mañana junto con el sector agrícola, que creo que son dos de los puntos fundamentales, pero bueno, también va a ser muy importante tu participación. Y finalmente presento a Juan Carlos Guerrero. Él es líder migrante, presidente del Consejo de Desarrollo Binacional. Bienvenidos. Gracias, buenas noches. Pues iniciamos con este análisis. Una primera pregunta que quiero poner sobre la mesa: ¿cómo llega México a esta negociación? Bueno, en México llega golpeado, ¿no?, por todo este tema de que se puso todos los temas en una sola canasta. Tenemos una gran dependencia, ya sabemos que el 80% del comercio está con Estados Unidos, nuestra política de diversificación no ha funcionado, tenemos paralelamente este proceso de ratificación que ahora no sabemos si va a servir o no va a servir, porque ante una excusa de seguridad nacional como lo está haciendo el señor Trump, pues puede pasar cualquier cosa. Entonces yo creo que si lo vemos desde la perspectiva teórica, desde una perspectiva seria, pues México se encuentra en una situación difícil, una coyuntura muy complicada. En palabras del politólogo norteamericano Joseph Nye Jr., que nos habla de las fuentes de poder, pues México está siendo avasallado por el poder duro, ¿no? Entonces tendríamos que ver qué tipo de poder puede realizar México, acumular México, para poder enfrentar a una situación tan compleja, tan dispareja y tan asimétrica, Omar. Claro, ¿coinciden con su punto de vista? No. O sea, a ver, sí, claro, obviamente, todo lo que dice Adolfo es completamente cierto. Lo que pasa es que hay que ir un paso para atrás. O sea, solamente estamos en esta situación por nuestra propia ineptitud y nuestra incapacidad de entender cómo están las verdaderas fichas en el tablero. Sí. O sea, Donald Trump es un fenómeno hecho en México. Él es un producto mexicano. Su campaña nace el 16 de junio de 2015. Él era el 12º de 15 precandidatos republicanos, y cuando dice que los mexicanos éramos violadores subhumanos, en ese momento pasa a ser el número 1. Se consolida con uno de los grandes lemas de todos los tiempos en términos de campaña, que es construye el muro, es decir, váyanse todos a la fregada, una manifestación física del rechazo del pueblo americano hacia el mundo entero, en este caso encarnado en México.
México, y finalmente se afianza y remata con el tema de que el Telecán era el peor acuerdo jamás visto por la humanidad por parte de Estados Unidos, ¿no? Entonces, o sea, es una campaña en 3 tiempos. Se le invita por parte del gobierno anterior, por culpa de Luis Videgaray, que hace una negociación ahí, en donde apoya la campaña de Donald Trump, invitan a este señor, le dan la vuelta a una caída y finalmente acaba siendo presidente gracias a México, por la narrativa y por los hechos. Entonces, como nunca entendimos qué es lo que México le brinda a la superpotencia. Lo que México le brinda a la superpotencia es estabilidad. La economía mexicana es aproximadamente una 20ª parte de la economía estadounidense. Entonces nunca vamos a ser ni los salvadores ni los verdugos de la economía americana. Lo que nosotros le brindamos a Estados Unidos, que es la superpotencia, que es quien más tiene que perder, es seguridad real en su frontera, es decir, que tenga un aliado aquí abajo. Y nunca supimos comunicar nuestra posición geoestratégica porque nunca quisimos entrarle a una dinámica de comunicación estratégica dentro de Estados Unidos como lo hicimos en los años 90. Al abdicar esa capacidad de comunicación directamente con nuestros aliados y como le llaman en inglés los constituents, las 14 millones de personas que tienen trabajo gracias al Telecán, en ese momento abdicamos nuestro poder y estamos hoy como resultado en una situación dificilísima. Y como colofón, lo peor que ha sucedido en las últimas 72 horas, que México, a través de su canciller, declaró que de ninguna manera va a entrarle a tercer país seguro. Tercer país seguro era la única salida, la única, a este problema. La capacidad de que México pudiera ser congruente con sus principios, es decir, ofrecerle a nuestros hermanos centroamericanos el refugio aquí en México, pero sin darles la posibilidad de que pudieran acudir a Estados Unidos a pedir refugio allá. Claro. Eso reduciría dramáticamente el flujo migratorio tanto a México como a Estados Unidos y podría ayudar a despresurizar esta relación. Como no lo quieren hacer, veo muy difícil que esto acabe bien. Claro, y además acabas de tocar un punto interesante que Donald Trump utilizó esos lemas de campaña y otra vez está pues prácticamente a punto de iniciar campaña. En 2 semanas se vuelve a proponer. No es sorpresa, es decir, ha sido una narrativa constante del presidente Donald Trump estar atacando de alguna otra forma desde hace 4 años a México, desde hace 4 años, y lo va a seguir haciendo. Ese es un punto que va a jugar en este terreno en el que estamos analizando. Por favor, su primera parte. Yo quisiera complementar que Donald Trump llega a la presidencia no únicamente por esos factores que comenta Agustín, sino porque realmente representa para el electorado norteamericano una figura completamente diferente al status quo. Ya estábamos cansados de muchos nombres, de muchas figuras. Obviamente los demócratas no pusieron a una propuesta que fuera diferente y eso lo capitalizó Donald Trump, teniendo una figura completamente fuera del status quo y que eso logra que llegue a la presidencia. Esta es una acción que está pasando en muchos países, que ya el electorado ya no quiere tener estos políticos tradicionales de siempre, esos apellidos que siempre han estado en las boletas, sino están viendo otras opciones. Lamentablemente opciones que no son las más adecuadas, que no son las más pertinentes y que por eso fue una de las cosas por las cuales Hillary Clinton perdió. Porque ella representa este tipo de status quo en el electorado americano, en los demócratas, y que no supo sumar a otro tipo de electorados jóvenes, diferentes, que querían un cambio a lo que se venía manejando. Claro. Luis Lozano. Diego, quiero poner 2 cosas. Uno, en el imposibilómetro, cada vez que se ve imposible, solo quiero recordar que hace esos años se veía más imposible. Entonces no quiero ser optimista ni mucho menos, sigue en ese lado y así es como hay que tratarlo. Entonces no podría estar, no tengo ningún desacuerdo con lo que dijeron, pero sí hay 2 puntos que quisiera separar. Lo primero es que el sector privado acompañó la negociación lateralmente en un ejercicio que es prácticamente único en el mundo. Es decir, cuando van a negociar, los únicos que negocian son el gobierno, se sientan, regresan a sus países y la diferencia es que el equipo mexicano está ahí, en el cuarto de junto, esperándolos para decir, ¿sabes qué? Todo lo que dijeron está bien, pero si lo haces la economía truena. Mejor hay que darte esta idea. O está mal, o creemos que eso está bien. Es decir, se nos pide consejo y lo hacemos, pero los encargados de la negociación fue el gobierno anterior, lo es el gobierno de ahora y siempre lo será.
Por ese lado, la decisión que se tomó en cómo se iba a hacer era desmembrar los asuntos, y las peticiones de locura que se hacían, la pregunta era, bueno, sí, pero dime cómo le vas a hacer. Porque escribir esto que es ilegal, en lugar de explicárselos, porque fue muy rápido. Entonces yo creo que quiero adelantar que la estrategia en este momento del sector privado, junto con la del gobierno, que está absolutamente de la mano en este momento y que coincide en todo, es, no creemos que mandar esto a un nivel técnico y de una explicación lo puede resolver. Lo que creemos es que la estrategia que se estuvo coordinando tuvo un cierto grado de éxito para ganar tiempo, entendimiento, información, y que está ahí. Pero sí quiero ser como muy puntual en algo que quizás es personal. Lo que no debemos de caer, desde mi punto de vista, es en la trampa del presidente Trump. Claro. Si caemos prontamente en la idea de que, bueno, si es un problema porque están entrando muchos, le estamos dando la razón y le estamos dando derecho a pensar lo mismo de nuestros migrantes en Estados Unidos. Yo creo que puede ser un problema o no, y yo creo que pudo haber cambiado la estrategia y que se puede arreglar o no. Pero a mí no me convence mucho la idea de que si le diéramos cualquier cosa, literalmente la que fuera, no estoy muy seguro que va a resolver el hecho de que él quiera llegar al anuncio de su campaña con este primer 5%. Entonces, dado eso, no depende de mí, pero digamos, solo lo aventaré como una provocación a la mesa de si en realidad hay algo que pudiera frenar en este momento eso. Yo creo que sí, pero no es necesariamente, yo creo que es una combinación de factores. Entonces, disgregar el asunto migratorio del asunto económico es la tarea. Sabemos que enfrente tenemos a alguien que no quiere, pero eso es lo que deberíamos de hacer, y se está tratando de hacer con los digamos, los aliados allá, ¿no? ¿Se debe disgregar o se debe de analizar de forma integral los diversos aspectos? Porque aunque se va a negociar el tema de los aranceles, Donald Trump está exigiéndole a México que frene la migración, pero por otro lado está en peligro el acuerdo TEMEC. Sí, bueno, mira, es un tema que hay que reconocer. México cambió su política migratoria, una política migratoria que se vio reflejada en el Acuerdo Mundial de las Migraciones de Macarés de diciembre de este año, del año pasado, perdón. Eso de alguna manera cambió el rostro, claro. Motivó un impacto mediático. Agustín ya lo comentó, el tema mediático es importante, pero me parece que no explica todo. Yo creo que estamos ante otro tipo de fenómenos en las relaciones internacionales. Nos enfrentamos a un cambio de paradigma, un cambio de modelo, ¿no? De un modelo de economía abierta a un modelo mucho más conservador, donde se quieren cambiar los patrones, y el caso de México es emblemático, pero no solamente es México, ya hay que recordar lo que pasó con China, por ejemplo, claro. Lo que puede pasar con algún otro socio europeo. Pero regresando al terreno de México, pues es que la relación ese es el problema, la relación con Estados Unidos en esta administración y en la pasada, a la final de la pasada, se metió toda una misma canasta, y tenemos coyunturas, y la coyuntura es muy importante para poder ver el accidente que puede suceder. Entonces, me parece que la tarea es titánica, no sé si se lo vayan a lograr, ¿no? Separar el proceso comercial, como se había hecho hace muchos años, ¿no? Y el tema migratorio, el tema de seguridad, porque también es otro tema, el tema de seguridad, combate al narcotráfico, armas, etcétera. Son muchos temas, claro. Y son muchos campos de batalla, y si tú te das cuenta, ¿quién nos está representando? Pues sí, saben, son nuestros representantes, son la élite política, pero no son los técnicos. Entonces, me parece que ahí yo creo que tenemos que tener mucho cuidado con lo que se va a decir, cómo se va a decir y las formas en lo que lo van a decir. Dentro de los representantes de México va el secretario de Agricultura, por supuesto Marcelo Ebrard, que está encabezando esta reunión. Sí, Marta Bárcena, que es la embajadora. Nada más, mira, si hay algo que siempre ha subyacido el fracaso de México, es el hecho de que nosotros mismos no nos la creemos, ¿no? Entonces, dado el hecho de que no sabemos exactamente qué es lo que va a pasar, yo creo que a mí sí me gustaría dejar al público con algunos datos. México y Estados Unidos son los dos países más integrados del planeta Tierra por mucho. Tenemos la frontera más legalmente cruzada del planeta Tierra, ¿no? 1 millón de cruces fronterizos al día, por 330 puertos de entrada. Sí. San Isidro es la garita más cruzada del planeta Tierra, 120,000 cruces por 43 carriles, es algo impresionante, googleenlo, es algo impresionante. Laredo se convirtió en el puerto más, o sea, de entrada Laredo es el puerto interno más importante del mundo, es decir, terrestre, pero se convirtió en el puerto número 1 de las Américas cuando le ganó al puerto marítimo de Los Ángeles hace aproximadamente 2 meses. Eso no sucede.
es difícil sobreestimar lo que eso significa. Entonces, el problema es que los mexicanos somos muy dados a menospreciarnos. Entonces, los laredenses dicen, yes, es el most important port in all of Mexico. A nadie le interesa all of Mexico. Es el puerto más importante de las Américas y es el puerto interno más importante del planeta Tierra. Claro. Y tenemos que empezar a hablar con ese vocabulario, porque finalmente nuestro grave error ha sido siempre llegar sintiéndonos menos. Claro. Entonces, Estados Unidos solamente existe gracias a la anuencia de México. México podría hacerle la vida de cuadritos a Estados Unidos. El tema, sí, hasta lo dice el Pentágono. El Pentágono dice, en el momento en que México deja de ser nuestro aliado, en ese momento Estados Unidos deja de ser superpotencia. Estados Unidos tiene el único lugar fuera de Washington en donde están representadas todas las dependencias del gobierno americano, es la Gran Ciudad de México. El proyecto de embajada de la Gran Ciudad de Estados Unidos aquí es un proyecto de $1,000 millones en la vieja fábrica de Colgate-Palmolive y empresa La Angostura en la Miguel Hidalgo. Entonces, o sea, tenemos que entender, la presencia más grande del planeta Tierra en cualquier país es la mexicana en Estados Unidos en términos de consulados. Tenemos el equivalente a la población de Canadá, sí, sí, en Estados Unidos, 37 millones de mexicanos y mexicoamericanos, 80% o ciudadanos o inmigrantes documentados. Es decir, la experiencia del mexicano es en su gran mayoría en Estados Unidos documentada. Claro. A su vez, también México es el lugar número 1 por mucho de la diáspora americana. En cualquier momento, sí, dado hay entre 1 y 3 millones de estadounidenses en nuestro país, que es entre 4 y 12 veces más lo que es el segundo lugar, que es Canadá. Sí. Es decir, tenemos que, una vez que ya asumes ese papel del país más importante del planeta Tierra para con Estados Unidos, ya te puedes sentar con ellos y hablar con ellos al tú por tú. Claro. Gran parte del error ha sido no entender eso. Interesantes estos datos que nos comentas, Agustín. Vamos a tener que hacer una breve pausa. Les recuerdo que nos puede seguir también a través de Facebook Live. Síganos en nuestras redes sociales a través de @canal14mx. El próximo martes, después de todos estos sucesos que empiezan mañana, tendremos otro programa especial precisamente para analizar pues ya los hechos, esto que empezamos ya a platicar. Vamos a hacer una pausa, regresamos. No vamos nosotros a caer en ninguna provocación, vamos a actuar con prudencia, con respeto. No vamos nosotros a caer en ninguna provocación, vamos a actuar con prudencia, con respeto. No vamos nosotros a caer en ninguna provocación, vamos a actuar con prudencia, con respeto. Gracias por continuar con nosotros. Le agradecemos también a Capital 21 por las facilidades que nos ofrece precisamente para la realización de este programa. Seguimos hablando de este interesantísimo tema, unas horas de que inicien estas negociaciones. Quiero poner sobre la mesa también un análisis que creo que tiene que ver o que va a contar con lo que va a iniciar mañana, estas negociaciones. El presidente Andrés Manuel López Obrador está iniciando prácticamente su gobierno, lleva 6 meses de un periodo de 6 años, mientras que Donald Trump ya está perfilando su campaña. Andrés Manuel López Obrador, lo que veíamos precisamente en esta gráfica, envió una carta que recibió un importante apoyo, una forma también distinta en cuanto a la diplomacia se refiere, mientras que, como es costumbre, Donald Trump pues utiliza su principal herramienta de comunicación, que son los tweets. Entonces, creo que México está entrando en una etapa distinta también, ¿no? Ya comentabas lo que sucedió en la administración anterior con la invitación de Donald Trump siendo candidato, prácticamente recibido como un jefe de Estado, y que eso generó
pues dividió opiniones al respecto. No, lo hizo presidente. O sea, digo, hay que ser muy claros, porque fue en un momento, justo cuando cayó en las encuestas, hubo una llamada de Jared Kushner a Luis Videgaray de petición, se armó en 48 horas. ¿Cómo habrá estado la cosa? Que ni siquiera hubo un oficial del Instituto Nacional de Migración para recibir a Donald Trump, ni siquiera mandaron esa instrucción. Entró como indocumentado a México y fue recibido con bombo y platillo como líder de Estados Unidos, que no lo era, obviamente. Y luego en la noche fue a Phoenix a burlarse de los mexicanos y a pitorrearse del presidente mexicano. Fue gravísimo. Fue algo gravísimo, no sé si lo hizo presidente, pero al menos sí fue un punto de quiebre. Sí, fue un punto de quiebre en la elección presidencial de los Estados Unidos. Me gustaría que nos centráramos en esto, en esta nueva forma de la diplomacia mexicana. Tenemos un canciller muy fuerte, en este caso, que es Marcelo Ebrard, y que Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, inmediatamente dijo: vete a los Estados Unidos, y comienza a hacer este manejo diplomático de lo que vamos a empezar a ver mañana, que son las negociaciones, que por cierto, también hago la acotación, ya no va a asistir Mike Pompeo, sino que va a asistir el vicepresidente Mike Pence. Y hay que decirlo, porque también ya está don Carlos Salazar, que es el presidente del Consejo Empresarial, ya está con ellos importante. También ahí. Y un poquito hablando de lo de la carta específicamente del sector privado, independientemente de todas las formas de enviarlo, en lo general se emitieron comunicados casi todas las asociaciones alineándose muy profundamente. El presidente fue muy claro, lo habló en la mañanera, y esa alineación es real. O sea, quiero hablarle, estamos ahí porque lo que sí entendimos en el sector privado en todas las rondas anteriores es que necesitábamos dar un apoyo real. O sea, no es una venta de posiciones exactamente igual en todos, eso está clarísimo que no es. Pero sí, por el otro lado, estamos ante una complejidad tan fuerte en ese sentido que está bien. Por el otro lado, yo sí quisiera acotar que es muy bueno que esté tanto el canciller, también la secretaria de Economía. O sea, por un lado, en esta agregación que hacen del tema y cómo lo están combinando y contaminando, por un lado, la Cancillería tiene el mandato, la obligación, el derecho de estar presente y de ser quien tome la batuta en los temas de migración. Pero por el otro lado también esta cuestión técnica, yo creo que vale la pena decirlo, el mandato está del lado de la Secretaría de Economía, en términos de cómo se hace la negociación, quiénes se pueden sentar a la mesa. Entonces yo creo que vayan como equipo y que muestren una cara conjunta ante cualquier duda que pudiera haber quedado en este momento, que no cabe duda que tendrían que estar todos ahí, que el sector privado está para hacer lo que tenía que hacer, y en ese sentido, pero sí es muy importante que, si bien no lo resuelve los detalles ni la parte técnica, todos tienen que estar ahí. ¿No? Escuchaba también algunos temas decir, bueno, pues hay que ver cómo se hace. Yo creo que concuerdo en que hay que saber perfectamente las fortalezas de México, como decían otros de nuestros panelistas aquí, pero por el otro lado también saber la proporcionalidad con la que te puedes mover, porque si no, literalmente te puedes meter en un suicidio. Entonces, en este momento tan complejo en el que nos metió Donald Trump, lo único que sí puede estar seguro es que hay que estar en el partido, hay que llevar a los mejores jugadores y hay que esperarlo, recachar y regresar. El termómetro que se acaba de avisar hace una hora de que es Mike Pence el que va a esto así, dice mucho. Pero sí quiero hacer un comentario, quizás ya a título personal, no tanto del sector privado, pero pues, con amigos que tenemos ahí que hicimos en Washington, lo que nos dicen es, fíjate que los republicanos sí están armando una defensa también. Claro, lo que pasa es que yo tengo dudas de cuánto va a durar la defensa cuando empiece a cuando empiece a presionarles, decirles, bueno, a la hora de las elecciones, si no me apoyan esto, no voy con lo otro. Entonces, es a lo que realmente nos estamos enfrentando, un tema electoral y que pues están utilizando como vehículo dos temas en los que México se... Es un juego de estrategias, como en toda negociación se presentan, pero me gustaría oír precisamente desde la perspectiva tuya, migrante, que has trabajado con mucho con este sector y que precisamente pues es el tema, más allá de lo comercial, al menos es el tema que Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, está poniendo sobre la mesa. O México frena la cuestión migratoria, o imponemos el arancel del 5%. ¿Cómo ves tú esta estrategia que está utilizando el gobierno de México, o cómo debe de abordar el gobierno de México esta amenaza del presidente Donald Trump? Yo le llamé la tormenta perfecta en migración.
Están una serie de factores los cuales nunca se habían presentado en esta magnitud y en este tipo de circunstancias. Por un lado, tenemos una migración de nuestros hermanos centroamericanos en un volumen y una proporción completamente fuera de cualquier otro tipo de antecedente. México no tiene la capacidad para poder retener, apoyar y tratar de encauzar este tipo de migración. Independientemente de que se están haciendo muchos esfuerzos, no existen este tipo de oportunidades. Los recursos que la Cámara de Diputados en el presupuesto 2018 para el Instituto Nacional de Migración y para todo el tema migrante se disminuyeron en un más de 30%. Cualquier tipo de política pública que no tenga recursos humanos, materiales y financieros para atender un fenómeno de esta naturaleza, no se va a poder. Pero no únicamente eso. En Frontera Norte tenemos a más de aproximadamente 700 migrantes familiares, amigos, conocidos, que son deportados por parte del actual régimen o autoridad federal de Estados Unidos. ¿A dónde están llegando esta comunidad deportada o en retorno? No existen ya albergues que den la capacidad. Cualquier tipo de albergue en la frontera norte está totalmente sobrepasada y sin ningún tipo de apoyo federal. Estamos viviendo una circunstancia migratoria en México que requiere una atención y apoyos a las circunstancias actualmente. Creemos que la visión que el presidente Andrés Manuel manejó de generar oportunidades en el sureste de México, que es precisamente donde mayor rezago y donde mayor pobreza existe, se tiene que dar en estas comunidades, pero también del otro lado. Los países centroamericanos, los cuales están sufriendo un esquema de violencia que no les permite vivir, que no tienen ninguna oportunidad, que vemos la desesperación de estas madres trayendo a sus hijos, a sus bebés, cruzando y caminando por México, es única y exclusivamente producto de la falta y la desesperación en sus países de origen. La única solución que se tiene que dar en temas migratorios es crear oportunidades en sus comunidades para que no tengan que tener que emigrar como lo han hecho nuestros padres o familiares. Pero ahí creo que la sociedad civil tiene que participar, porque precisamente estos gobiernos, la corrupción y estos malos políticos han generado que este tipo de circunstancias se dé. La desesperación de emigrar es producto de la falta precisamente de una serie de oportunidades y de malos gobiernos. Tenemos que, como sociedad civil, sobre todo empresarios, ONGs, trabajar en cómo resolvemos en nuestras comunidades de origen este tipo de problemas. Yo estoy viendo positivamente varios actores en Estados Unidos de origen hispano que están pidiendo a sus representantes que generen fondos de apoyo, pero que no pasen por gobiernos que los cuales van a acabar en los bolsillos de nuestros políticos y en campañas políticas de carácter asistencialista, sino quieren realmente generar estas pymes migrantes, estos desarrollos y modelos económicos que permitan generar y dar oportunidades en estas comunidades de origen. Esa es la manera con la cual tenemos que trabajar, sin fronteras, y buscar que realmente productos que se demanden de la región puedan ser atendidos desde un producto o de un esquema migrante a través de algún desarrollo económico en estas comunidades. Claro. Es el talón de Aquiles de toda la región. O sea, finalmente la razón por la cual estamos como estamos, básicamente, ya si rebobinas tantito, pues es la falta de gobernanza básica. O sea, hay un desprecio por la tarea de gobernar, que esto ha sido común, ya llevamos varios sexenios en donde se ha abdicado la responsabilidad de gobernar en México. Y en el caso de Centroamérica, curiosamente, y esto es algo que no hemos retomado dentro de la narrativa, que ha sido un grave error, el hecho de que Estados Unidos participó en la guerra civil de los países centroamericanos. Claro. O sea, fue la intervención en los años 80 que se desmoronaron estas sociedades, y esto es el resultado. Aparte que los maras son resultado del entrenamiento que recibieron los pandilleros en las cárceles de Los Ángeles, que fueron retornados a sus países y llegaron a lugares muy, muy débiles en donde hicieron lo que quisieron, y pues bueno, ahora estamos viviendo el resultado. Ahora, hay una serie de cosas que vale la pena mencionar. Uno,
Esto sí, de manera un poco diferente, Juan Carlos, yo coincido 100% con todo lo que has dicho, pero sí me gustaría retomar una experiencia que sí tuvimos y que sí se manejaron cifras de esta índole, que fue durante las guerras civiles, cuando México era aproximadamente un país de 85 o 90 millones de habitantes, tuvimos un influjo de principalmente guatemaltecos, que fueron 600,000, que estuvieron en México, que eventualmente cuando se terminaron los problemas o se mitigaron, la mayoría se regresaron. Entonces, nosotros hoy en día somos un país de 130 millones de habitantes, 2 millones de kilómetros cuadrados. En realidad, si fueras... El principal tema de inmediato es el hecho de que estas familias realmente creen que pueden llegar a pedir asilo en Estados Unidos y entonces están dispuestos a rifársela básicamente en territorio mexicano para llegar. Por eso es la importancia de tercer país seguro. O sea, perdón por regresar a este tema, pero finalmente creo que es lo único que puedes hacer en el corto plazo. Lo segundo, lo que decía Juan Carlos, en inglés se llama Nations Building. Entonces, Nation Building es un tema importantísimo en donde no nada más se da oportunidades, porque las oportunidades no surgen nada más así. O sea, tiene que haber una gobernanza básica, tiene que haber un orden mínimo para que se puedan brindar dichas oportunidades. Entonces, tenemos que escoger quiénes son nuestros aliados en la región. Y esto es tan antiguo, digo, recordemos el Plan Puebla-Panamá del presidente Fox. O sea, siempre hemos estado conscientes de que el Triángulo Norte era un problema que nos iba a estallar en la cara. Pues ya finalmente nos estalló y nos agarró en un momento que es sumamente débil. Es gravísimo lo que dijo Juan Carlos acerca de los recortes en el peor momento de la historia. Justo en ese momento recortan. ¿Sabes qué? Perdón, nada más un último tema. 5 millones de pesos es el presupuesto de la Federación Mexicana. No es cierto que no hay dinero. Dinero hay. El problema es que no hay la voluntad política de dirigirlo hacia las tareas de gobierno. Ese es el problema básico. Me gustaría oír tu opinión, doctor Adolfo Laborde, sobre precisamente este tema, porque obviamente se disgrega en varias aristas y varios puntos de vista, que es precisamente la estrategia de las relaciones bilaterales que está adoptando el nuevo gobierno. Ya lo mencionamos, la carta, ¿no? Por un lado, pero por otro lado también esta estrategia de adelantar la comitiva para empezar a tomar las tareas de trabajo. Bueno, mira, lo podemos ver reflejado en el Plan Nacional de Desarrollo. Se toman varios puntos, uno de ellos es América Latina como un sueño, una inspiración, y Centroamérica como nuestra zona natural de influencia, ¿no? Y el Caribe en menor medida. Entonces, retomando un poco lo que dice Agustín, ya hay experiencia, ya se ha hecho. Aquí hay dos temas, dos decisiones, una decisión política y una económica. La decisión política es regresar a una política migratoria restrictiva, ¿no? Que eso viola un poco el tema de derechos humanos, pero yo creo que va a ser la presión del día de mañana y eso, a final de cuentas, vamos a hacer eso. Pero ¿cómo administrar esta migración, ¿no? Ya lo dijimos, hace años hubo un fenómeno de muchos guatemaltecos, en los 80s, 90s, en los 2000 todavía había algunos que se regresaron, unos se asimilaron, se hicieron mexicanos, otros regresaron, pero se administraba alrededor de 100,000 guatemaltecos en diferentes estados. Tuvimos problemas fronterizos en la década de los 80 con Guatemala. Se decía que pudimos haber entrado en guerra por la incursión de estos soldados caiviles. ¿Qué se hizo? Se administró el problema, se pidieron fondos internacionales a través de la Unión Europea, a través de la Comar. La Comar ha tenido un papel diminuto, me parece. Podría tener un papel protagónico administrando a estos migrantes a través de la recolección de fondos internacionales. Japón está ahí, dice que va a entrarle, porque el tema de darles capacidades económicas, el tema de las pymes, todo lo que he escuchado aquí, pues es un tema a mediano y largo plazo. El problema es ahora. Entonces el problema lo tenemos que solucionar a través de políticas inmediatas, restrictivas. Desafortunadamente vamos a tener que regresar, nos guste o no, al tema del control migratorio, a reserva de que firmemos un acuerdo mucho más avanzado con Centroamérica en un proceso de integración y haya libre circulación de personas. Así nos quitamos el problema del tema de las visas o las visas humanitarias. Entonces yo creo que ahí sí tendríamos que tener mucho cuidado. Y por el otro tema de la relación bilateral, bueno, pues esto lógicamente vino a contaminar toda la serie de esfuerzos y de avances que se tuvo con el Cuarto de Junto, con estas sinergias y alineamientos de todos los sectores, ¿no? De hecho, también yo no recuerdo un político o un operador político del
partido que iba a entrar que esté operando con el partido que está saliendo, ¿no? Que es el señor Seade. Entonces todo eso se está borrando. ¿Por qué? Pues porque se están contaminando los temas y tendríamos necesariamente que regresar a controlar los flujos migratorios para poder tener... Porque lo que dice el señor Trump es que no estamos haciendo lo suficiente. Y si no estamos haciendo lo suficiente, quiere decir que lo que se hizo, pues se está borrando. Solo sí quisiera decir que en el imposibilómetro, o sea, regresar a ese asunto, porque hoy que se ve así, era así peor. O sea, no, de hecho yo creo que mi grano de arena siempre es ver el peor escenario, ¿eh? No quiero mandar otro mensaje, pero ahora sí quiero caer un poquito en una industria que ha generado gran parte del encadenamiento, que es en la que bueno, pues en eso tengo mis negocios, y tenemos nosotros exportación indirecta para Rolls Royce, para Maserati, para BMW, pero bueno, una gran parte para Estados Unidos. La negociación fue muy dura, estaba concentrado ahí el asunto, y en alguna forma sigue siendo una parte de la visión del presidente Trump, donde quiere hacer una de tres bandas, ¿no? Donde sigue presionando a otros países para que tengan otro tipo de tratamiento, donde se habla del famoso seguro de vida que compramos en la negociación en épocas anteriores, donde sí lo quiero decir, si no había tanto enforcement, si realmente no estábamos cumpliendo las reglas de origen, sí, las cosas están constreñidas, pero pero digo, hay que decirlo, yo como empresario también veo oportunidad de duplicar el negocio, triplicar, crecemos a tasas de 300% en las fábricas nosotros, pero justo en este momento sí son de los que no son de a mentiritas como algunos senadores republicanos que quieren hacer ahí la movida y que con un apretón electoral así. Las armadoras están preocupadísimas, ¿no? Si me lo permite, Luis, vamos a tener que hacer una breve pausa. Le recuerdo que nos puede seguir también a través de nuestras redes sociales. Por cierto, hoy precisamente el The Washington Post publicó pues una información que después la contradijo Donald Trump desde Londres, que los republicanos pues iban a vetar precisamente estas medidas de los aranceles. Es un tema también interesante, cómo confluyen las diversas fuerzas, no solamente los presidentes o el poder ejecutivo. Hablaremos de eso de regreso de la pausa. No vamos nosotros a caer en ninguna provocación, vamos a actuar con prudencia, con respeto. Agradecemos a Capital 21 todas las facilidades que nos proporciona para poder realizar este programa, un programa sin duda muy importante, muy interesante a la hora de analizar qué es lo que está en riesgo. El primer bimestre del 2019 se rompió un récord. México tuvo el mayor dividendo por naciones por encima de naciones como China, por encima como naciones, por supuesto, como Canadá. Se convirtió en el máximo país sociocomercial, exactamente, en los Estados Unidos. Por primera vez en la historia. Por primera vez en la historia. Pero con esta amenaza del presidente Donald Trump, todo esto puede desaparecer. ¿Qué es lo que está en juego? Bueno, están en juego, número uno, de estas dinámicas, ¿no? Estos procesos de integración sectorial que ya existen, ¿no? El automotriz es uno de ellos, pero está el aeroespacial, manufacturas, conductores, son muchos temas, ¿no? El tema de la agricultura, el tema del comercio, el tema del turismo, hay muchos temas, ¿no? Hay estados que no van a sobrevivir si hay algún tema de bloqueo turístico, el caso de Quintana Roo y el caso de Baja California Sur, por darte dos ejemplos sencillitos, ¿no? Pero además de esto, pues está el tema de las dinámicas y de las capacidades exportadoras. Muchas empresas ya invirtieron, muchas empresas se establecieron antes de la renegociación como un mecanismo de trampolín o salto arancelario, se le llama en el comercio internacional, para perfilarse hacia el mercado norteamericano. Bueno, eso podría pegarnos en temas de inversión extranjera directa, nos podría pegar en temas de recaudación, temas sociales, impacto de desempleo en las regiones que básicamente tienen la capacidad de exportar, ¿no? Se gana mucho, pero también estamos en la antesala de una crisis social en esos estados. Repito, dos datos: se habla en una primera fase de una pérdida de 30,000 millones de dólares, en una segunda fase de 90,000 millones de dólares. ¿Qué son 90,000 millones de dólares? Pues eso es lo que tenemos de superávit con ellos. Entonces, y ese superávit nos ayuda a financiar déficits comerciales que tenemos con nuestros socios en Asia. Doy tres
mejores datos. Con Japón tenemos un déficit de 14,000 millones, con Corea de 11,000 millones y con China 64,000 millones. Entonces, tendríamos que buscar ese dinero para poder avanzar en una balanza de pagos no tan crítica. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Pues si no tenemos el comercio con Estados Unidos, con endeudamiento. Cuando decías primera etapa, segunda etapa, te refieres al incremento Al 25%. progresivo de los aranceles que está amenazando ahí Donald Trump. Empezaría el próximo lunes con el 5% y así hasta octubre con el 25%. Si México, según Donald Trump, no detiene la migración como él le gustaría, que es un tema complejísimo también, porque eso no se hace de la noche a la mañana. También ha puesto en la mesa el tema de seguridad, ya que dice que les enviamos la mayoría de la droga que consumen por problemas de tipo social y no se ha dado cuenta que es un problema de carácter interno y que lamentablemente las armas que nos envían por parte de la mayoría de Estados Unidos nos provocan muertes, violencia y un problema social que vivimos de este lado. Pero yo no estoy tan pesimista. Yo creo que México tiene muchísimas cartas que jugar en esta. Optimista y este es el lado pesimista. Me encanta. Siempre hemos tratado de estar en este fiel de la balanza. Yo creo mucho en que México tiene, como comentamos, en el canciller a uno de sus políticos y quizá el más importante en este gabinete al frente de este reto y que va a saber en esta experiencia política, y yo lo comenté, ¿por qué? Porque Marcelo tiene mucha experiencia en el tema internacional y en el tema de Estados Unidos. Cuando fue jefe de gobierno, ha sido el único jefe de gobierno que más visitas ha tenido a Washington y a Estados Unidos. Él presume, y así lo tiene, congresistas, alcaldes, representantes y líderes migrantes son cercanos a él. Todos estos actores están jugando ahorita en Washington, están ahorita declarando las afectaciones en caso de que se lleguen a tomar este tipo de decisiones. Él está poniendo en la carta ahorita a este tipo de apoyos que tiene. Yo considero que México va a hacer una excelente negociación y que vamos a vivir, sí, una etapa de turbulencia, sí, por ahí alguna afectación en el tipo de cambio, pero que vamos a salir victoriosos en una negociación regional, que es lo que se tiene que hacer para seguir incrementando nuestra integración y seguir teniendo por lo menos una posible competencia hacia Europa o hacia donde están nuestros verdaderos enemigos que nos han quitado parte del mercado, o nuestros consumidores, que eso sí mermen el empleo y mermen el ingreso de las bolsas de los consumidores en Norteamérica. Claro, y ese optimismo lo compartes incluso con el mismo canciller, Marcelo Ebrard, quien hoy decía que hay 80% de posibilidades de que sí se logre un acuerdo contra el 20%. Él estaría sentado de este lado, del optimismo. ¿Tú consideras desde el sector automotriz también se pierde mucho? No, digo, te hablando como empresario que estaría afectado directa y problemáticamente. Ya hemos tenido los primeros efectos en términos de cómo en la cadena han querido pasar problemas financieros. Es decir, sí hubo un gane del presidente Trump en lo que quería. Yo lo que digo no es necesariamente un optimismo, es que literalmente hay que estar absolutamente firmes, conscientes de dónde sí están nuestras ventajas, conscientes de dónde no en la proporcionalidad, pero por otro lado atacar. Pero en términos de lo que sería, digamos, ahí regresa el pesimista entonces, porque literalmente sería catastrófico. Y entonces ahí los problemas y las repercusiones que vendrían en los planes que hay generales de México para llegar, o sea, eso no cabe la menor duda. Contra eso nos estamos enfrentando y contra eso hay que ir. Pero literalmente no caigamos en las trampas, primero, de agregar problemas que no tienen nada que ver. Segundo, estemos alineados porque así lo merece la situación entre los sectores, entre la academia, el sector público, el privado para todo esto, con las personas que tenemos tanto apoyo en Estados Unidos. Y eso no es en ningún momento lo optimista, eso es lo realista, es lo que hay. Pero por el otro lado, que quede claro y no le quede la menor duda, si viniera esto, sería catastrófico. Pero yo sí quiero decirlo como empresario y sabiendo todo eso, de todos modos estamos invirtiendo para crecer, porque lo único, o sea, ¿a dónde vamos a ir? Tenemos que saber si vamos a ser cobardes o valientes, y yo creo que dentro de las variables que constriñen todavía hay que seguir construyendo un país y luchando con todo, con el ejemplo de las organizaciones y con todo lo demás. Pero eso en ningún sentido es optimista, eso es todo lo contrario. O sea, el monstruo de 1000 cabezas está ahí enfrente, hay que enfrentarlo. Pero en el sector automotriz Estados Unidos y México pierden.
con Sí, este tipo de... claro. O sea, en el sector automotriz, que es su Todos especialidad, pierden. hay un efecto dominó. En eso sí estamos todos iguales, todos pierden. Todos pierden. Esa es una de las cuestiones que a mí me llama mucho la atención de Donald Trump, porque prácticamente en cualquier análisis es perder con este tipo de amenazas o de imposiciones del arancel del 5% el lunes. El lunes empezamos a perder las sociedades estadounidenses, las mexicanas, los empresarios, la política, los migrantes, en fin. ¿Por qué Estados Unidos, por qué Donald Trump, sabiendo esto, aplica estas posturas? ¿Qué es lo que hay detrás de No todo se esto? trata de Estados Unidos, se trata desde el inicio, se ha tratado de una sola persona y de o sea, el poder del señor Trump es unipersonal. O sea, este gobierno solamente existe por la gracia de Donald John Trump. Esa fue la figura que ellos decidieron elegir. Y desafortunadamente un país que se creía lleno de pesos y contrapesos, capaz de aguantar, la verdad es que ya tenía una recarga brutal en términos de capacidad de ejercicio de poder por parte del Ejecutivo Federal. Y se ha visto desde la perspectiva de Robert Mueller, que a pesar de que encontró indicios de que tenía que haberlo investigado, decidió no hacerlo. Se echó para atrás y agarró y dijo, no, esto le corresponde al Congreso. Lo que pasa es que el Congreso está también muy debilitado. Entonces, este señor está gobernando como si fuera una república bananera, como si fuera Mobutu Sese Seko, está gobernando de manera unipersonal y en muchos sentidos tiene tintes de una especie de venezuelización, o sea, de una disgregación de los factores de la sociedad y del gobierno. Entonces es muy grave lo que está pasando. Claro. Y eso responde a tu pregunta, o sea, ¿por qué el perder por perder? ¿Por qué él está ganando? A ver, ¿querías cifras? 48%. Está en su nivel más alto de popularidad el señor de su historia, o sea, desde que inició su presidencia, que se había mantenido más o menos alrededor de 35, ahorita está en 48% de aprobación. Con eso gana la elección claro. En el 2020. México va a estar sentado mañana, el gobierno de México, representantes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué otros contrapesos, me gustaría preguntarte, doctor Adolfo Laborde, están en juego? Ya veíamos hoy lo que comentaba The Washington Post. Sí. Adelantó que un importante sector, no solo de los legisladores demócratas, sino también de los republicanos, van a votar en contra de estas medidas de Donald Trump. Bueno, mira, fue una medida de bote pronto, ¿no? Yo estoy seguro que él la tenía planeada, pero nosotros no la veíamos y nos agarró por sorpresa. El lobby mexicano ha sido pues escaso, ¿no? No tenemos muchas capacidades, de una semana para acá se puede hacer poco. ¿Qué podríamos hacer? Bueno, pues ahí están los departamentos de prensa de todos los consulados. Yo no he visto, ojalá y sí lo estén haciendo, ¿no? Estén haciendo una labor de promoción, una labor de información, una labor en las televisiones no solamente hispanas, sino en las televisoras de habla inglesa. Yo voy mucho, ¿no? Acabo de regresar, en la mañana regresé, estuve viendo el fin de semana los noticieros de hispanos, los más importantes, no voy a decir nombres, y el tema del 5%, pues no duró ni 5 minutos en un programa de media hora. Entonces yo creo que también ahí hay una ambivalencia de los aliados que tenemos allá, o que se dicen ser nuestros aliados en algunos casos, cuando tenemos este tipo de circunstancias. Yo creo que ahí sí, si queremos cerrar filas, es parejo, ¿no? La comunidad transfronteriza, la comunidad binacional, se tendría que ajustar a este tipo de política pública. El problema es que no te dio tiempo para estructurar una estrategia global, ¿no? Es una estrategia muy coyuntural, muy pragmática de nuestro gobierno, y que otros actores, pues yo creo que ahí me parece que las plumas, ¿no? La diplomacia mexicana, los aliados internacionales, pueden ser factor. ¿Qué puede pasar el día jueves? Pues ante un eventual escenario negativo, pues es el barco que no tiene regreso, ¿no? Tendremos que replantearnos nuestras alianzas internacionales, y si lo hacemos en un escenario de conflicto global, en donde los escenarios geopolíticos se están convulsionando, pues yo creo que ahí México tendrá que optar por una estrategia de diversificación, pero sí tenemos que tener mucho cuidado con quién vamos a jugar, porque lo cierto es que hay una interdependencia, una codependencia económica, política con Estados Unidos, y es la primera potencia del mundo. Entonces yo creo que ahí la diplomacia tendría que jugar efecto. Mientras tanto, la migración va a continuar y va a seguir siendo un factor también que va a tener que ver con los derechos humanos. En ese sentido, creo que México ha jugado un papel claro y directo, que no le ha gustado, por supuesto, a Donald Trump, pero que México ha mantenido esa postura. ¿Cuál es tu opinión respecto a la postura del actual gobierno sobre el papel de la migración?
Para mí fue un tema fundamental. El respeto irrestricto a los derechos humanos, independientemente de cualquier estatus migratorio, debe de ser no únicamente una parte fundamental de este gobierno, sino un ejemplo que tenemos que dar, sobre todo para el tema norteamericano. No podemos reprochar o, en su caso, en algún momento atacar cuando aquí violamos, asesinamos y trabajamos de una manera completamente en contra de los migrantes, y nos quejamos de aquel lado cuando nuestros connacionales tienen algún tipo de afectación o de problema. Yo creo que esta política tiene que ajustarse un poco en esta negociación que se tiene que hacer, no únicamente porque, repito, los derechos humanos, esos no se tienen que de ninguna manera poner en la mesa, sino que lo que sí es que la manera en la cual se está planteando la solución de generar un proyecto de desarrollo económico en el sureste que incluya la región centroamericana, para mí es la más correcta, pero que incluya al sector empresarial, a ONGs que participen en el desarrollo y que tenga una mayor interacción. Yo creo que ahorita hay una situación completamente que no se había dado en ninguna etapa anteriormente. Van a seguir viniendo caravanas, van a seguir viniendo migrantes de Centroamérica y de otras partes del mundo, y México va a tener que forzosamente tener recursos económicos, humanos y financieros para atenderlos en nuestro país. Ese tema queremos verlo reflejado en el presupuesto. Yo estoy seguro que, como dice Agustín, claro que hay recursos. Lo que pasa es que hay proyectos los cuales se definieron estratégicamente, y en este escenario no se había considerado esta situación. Consideramos que tiene que haber en el presupuesto 2019 y en el Plan Nacional de Desarrollo economía y dinero que atiendan estos temas, principalmente en las fronteras, para poder ver cómo se puede resolver esta situación. Muy bien, pues llegamos ya a la parte final de este programa. Me gustaría una última opinión, reflexión, a unas cuantas horas de que inicien estas negociaciones. El TEMEC es otro tema que está ahí sobre la mesa, la ratificación en los congresos de este acuerdo. Rápidamente, sí, no más de un minuto para poder concluir. Muy brevemente, me parece que ya es la tercera llamada esta. Tuvimos el problema del TEMEC, de la renegociación, nosotros no lo queríamos, fue de ellos. Tenemos esta montaña de obstáculo que es la embatida del señor Trump sobre los aranceles. Me parece que el camino a seguir es buscar paulatinamente, en caso de que ojalá y se solucione, todos queremos que se solucione, no queremos ver que la industria, que los intereses nacionales sean afectados. Tenemos que empezar a buscar una ruta alternativa para la diversificación real de nuestras relaciones, no solamente políticas, sino económicas. Y ahí hay varios jugadores que están pidiendo la pelota, pero bueno, hay que esperar porque también se están dando coyunturas interesantes con ellos. Y que ahí hay otro protagonista que es Canadá, precisamente, que también tiene que ser considerado. No hemos estado a la altura. Es la realidad. No hemos querido gobernar nuestro territorio, hemos despreciado las labores básicas de seguridad pública que nos darían una capacidad de respuesta ante una situación semejante. Ya nos llegó el agua al cuello. La verdad es que lo único que nos queda es buscar nuestros aliados en Estados Unidos, hacerlo como lo hicimos en los años 90, que nos hemos negado a retomar los aprendizajes de una de las políticas de diplomacia pública más exitosas de la historia del mundo, que fue cuando nos organizamos para la ratificación del Telecán original. No lo hemos querido vuelto a hacer. Aquí están las consecuencias. Es hora de dar un golpe de timón, es hora de creérnosla, es hora de ubicar cuál es nuestro lugar en la mesa y no nada más hablar en platitudes, sino agarrar las riendas y empezar a gobernar. Andrés Manuel lo dijo en su carta, me gusta dialogar, no es que sea timorato, no es que tenga miedo, no es que tal, pero ellos decidieron esta estrategia. ¿Los empresarios en este momento están precisamente con esta estrategia? Sí, aprovecho nada más rápido para darle un pésame a don Genaro Villamil, que su padre falleció y bueno, pues están abriendo aquí su casa, se lo mando, y en eso yo volvería a decir una cosa: pudo haber sido mal, bien, irregular. Hoy en día se salieron del acuerdo nuclear de Irán, el acuerdo de armas de Rusia, y de no. Sigue en juego. Entonces coincido en que hay que seguir empujando, pero tampoco podemos dejar de ver el camino pequeño, gran, que es lo que en todo el mundo no han podido lograr, y que considero que se tiene que estar echando absolutamente todo lo que esté arriba para seguirlo empujando, porque de todas maneras no tenemos otra opción.
y literalmente esa debe de ser nuestra forma de pensar. Tenemos que ir directo a eso, y el sector privado está clarísimo, está en las posiciones, está nuestro líder que es el presidente del Consejo Empresarial ahí, y estamos apoyando todas las cámaras. Hoy en este momento el acuerdo, estamos en línea con el gobierno para hacer lo que nos toca. Pues hay que cerrar todos la pinza en apoyo a México, a nuestro país, a nuestra historia. Estamos en momentos importantísimos. Y bueno, finalmente una última reflexión al respecto. Importante el cierre también debe ser el cierre del gobierno mexicano en materia migratoria. Somos el único país en el mundo que está ahorita siendo parte importante en cualquier tipo de acuerdo con Estados Unidos. El único país del mundo que tenemos más de 35 millones de origen mexicano que está influyendo allá. Entonces, todo esto está en juego y realmente tenemos el mundo viendo cómo está México negociando. Sí. Tenemos muchos factores a favor nuestro y que tenemos que balancearlos y sumarlos. Yo considero y repito que sí va a haber una situación difícil, Sí. y complicada en un corto tiempo, y sobre todo, conforme vayan pasando las elecciones en Estados Unidos, vamos a ver algunos otros rispideces y situaciones que va Trump a incluirnos. Pero al final de cuentas vamos a salir victoriosos y más fortalecidos de lo que estamos actualmente. La codependencia que tenemos va a seguir fortaleciéndose. Y no únicamente eso, sino cada vez vamos a tener mayores actores y de mayor relevancia e importancia en Estados Unidos, que ojalá siempre vean a México como un socio y como una parte importante en su estrategia regional. Pues ahí están las diversas posturas a unas horas de que inicie esta negociación importante. Por supuesto, aquí en el Canal 14 les tendremos los detalles. El próximo martes tendremos otra mesa de análisis para pues ya revisar los hechos, revisar si se ha llegado o no a acuerdos, si se impuso o no el arancel el próximo lunes. Mañana empezaremos a conocer esta realidad. Les agradezco mucho que hayan estado con nosotros esta noche en Canal 14. Gracias a todos ustedes. También gracias a Capital 21 por el apoyo para la realización de este programa. Pasen una excelente noche. Nos vemos pronto. No vamos nosotros a caer en ninguna provocación, vamos a actuar con prudencia, con respeto